Hola, saludos. Mi nombre es Yorbelis Varilla, soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta oportunidad vengo a hablarles un poco en cuanto a los elementos médicos biológicos. Bienvenidos a esta exposición sobre los elementos médicos biológicos en un hecho delictivo. En este contenido exploraremos cómo el análisis de elementos médicos biológicos es fundamental en la investigación criminal y cómo puede proporcionar pruebas esenciales para resolver casos. Abordaremos diversos aspectos de la medicina legal, desde la identificación de lesiones físicas hasta la evaluación de las causas de la muerte y el análisis de pruebas biológicas. También discutiremos cómo la regulación en Venezuela rige estos procesos a través de la Ley de Policía Científica de Investigaciones Penales y Criminalísticas y la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses. En la medicina legal, los expertos trabajan incansablemente para desvelar los misterios detrás de los hechos delictivos, brindando justicia y respuesta a las incógnitas que rodean los delitos. Cada elemento médico-biológico analizado es un paso crucial en el camino hacia la verdad. En cuanto a los elementos médicos biológicos en un hecho delictivo, el análisis de elementos médico-biológicos es un hecho delictivo y esencial para la investigación criminal. Puede proporcionar pruebas fundamentales para resolver casos. Algunos de estos elementos que mencionaré son lesiones físicas. Son uno de los tipos más evidentes de elementos médicos biológicos en un hecho delictivo. La identificación y documentación de estas lesiones son esenciales para determinar el alcance del daño causado a la víctima. Esto incluye la evaluación de heridas abiertas, hematomas, fracturas óseas, cortes y contusiones en el cuerpo de la víctima. Estos hallazgos pueden ayudar a reconstruir cómo ocurrió el incidente, la intensidad de la agresión y proporcionar pistas sobre la naturaleza del delito. En cuanto a la recopilación de pruebas biológicas, es crucial para la identificación de los involucrados en el delito y la vinculación de evidencias físicas a individuos específicos. Esto implica la toma de muestras de fluidos biológicos como sangre, semen, saliva, uñas o cabello en la escena del crimen. En las personas relacionadas con el caso, estas muestras se someten a análisis de ADN para establecer conexiones entre la víctima, el sospechoso y la escena del crimen. Los resultados de ADN pueden confirmar o refutar la presencia de personas en el lugar del delito y pueden ser fundamentales para resolver el caso y proporcionar pruebas incriminatorias o exculpatorias. Estudio de la causa de la muerte. La determinación en casos de homicidio o muerte en circunstancias sospechosas. Los médicos forenses y patólogos realizan autopsias y estudios post-mortem para establecer si la muerte es de origen natural, accidental o homicida. Este análisis médico puede incluir la identificación de lesiones internas como la intoxicación, asfixia, heridas por armas de fuego o blanca, entre otros factores. La determinación precisa de la causa de la muerte puede ser crucial en la identificación y enjuiciamiento de posibles agresores. En Venezuela, la regulación de elementos médicos biológicos en el contexto de investigaciones criminales se rige principalmente por la Ley Científica de Investigaciones Penales y Criminalísticas. Esta ley establece el marco legal para la investigación de delitos y la recolección de pruebas, incluyendo las relacionadas con elementos médicos biológicos. La Ley de Policía Científica, Investigaciones Penales y Criminalísticas, en su artículo 20, establece la responsabilidad de los órganos de investigación penal en la recopilación y análisis de pruebas, incluyendo aquellas de naturaleza médico-biológica. El artículo 21 se refiere a la responsabilidad de los peritos forenses en la práctica de exámenes médicos legales
y en la emisión de informes parciales relacionados con la causa de la muerte, lesiones, identificación de cadáveres y otras cuestiones médicas pertinentes a investigaciones criminales. El artículo 26 se refiere a la cooperación entre la Policía Científica y el Ministerio Público en la obtención y análisis de pruebas de investigaciones criminales. Efectos derivados de la traumatología forense por armas blancas y armas de fuego. Se encarga de estudiar las lesiones traumáticas en el contexto forense. Los efectos derivados de lesiones causadas por armas blancas y armas de fuego pueden incluir identificación de lesiones en donde se determina la ubicación, profundidad y extensión de las heridas causadas por armas blancas, cuchillos, dagas o navajas. La identificación de lesiones de bala determina la entrada y salida de las balas, la trayectoria de las mismas y los órganos afectados. Estudio de la lesión. Esta evalúa el tipo de arma utilizada y mecanismos de lesión para determinar si las heridas son compatibles con el testimonio de testigos o sospechosos. También determina la causa de la muerte, si las lesiones causadas por arma blanca o de fuego son la causa directa de la muerte de la víctima. Un ejemplo de esto, supongamos que se ha cometido un homicidio en una escena del crimen. El cuerpo de la víctima presenta una herida de bala en el pecho y se encuentran casquillos de balas en el lugar. La policía recopila estas pruebas y llama a un perito en balística forense para investigar. Este perito en balística forense examina los casquillos encontrados en la escena del crimen, realiza un análisis detallado de las marcas de extractor y otras características particulares de los casquillos. Luego el perito compara estas marcas con las características específicas de las armas de fuego conocidas por la policía y relacionadas con sospechosos en el caso. Después de un análisis exhaustivo, el perito en balística forense determina que los casquillos encontrados en la escena del crimen coinciden con una pistola específica que establece en posesión de un sospechoso. Esto proporciona una fuerte evidencia de que esta arma en particular fue utilizada en el homicidio. Además, el perito también realiza pruebas de trayectoria para determinar el ángulo de impacto y la distancia desde la cual se disparó la bala que hirió a la víctima. Esto puede ayudar a reconstruir cómo ocurrió el tiroteo y la posesión relativa del tirador y la víctima en el momento del disparo. En este caso, el análisis de balística forense es fundamental para vincular el arma de fuego con el delito que proporciona las pruebas sólidas, respaldadas a la acusación contra el sospechoso. Esto es un solo ejemplo de cómo la balística forense puede desempeñar un papel crucial en la investigación y resolución de casos criminales relacionados con las armas de fuego. En Venezuela, la balística forense y la regulación de armas de fuego están regidas por la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones. Esta ley establece las normativas relacionadas con la tenencia, porte, uso y control de armas de fuego, así como las sanciones en caso de incumplimiento. Causas de daños biológicos o muerte por quemaduras, accidentes eléctricos o explosiones. Supongamos que la policía recibe un informe sobre una explosión de una fábrica. Al llegar a la escena del incidente, los investigadores se encuentran con varios trabajadores heridos y algunos de ellos fallecidos. La tarea principal es determinar las causas de los daños biológicos y las muertes relacionadas con la explosión. En cuanto a las explosiones, se determina la identificación de las lesiones. Los investigadores
junto con los peritos forenses, examinan los cuerpos de las víctimas y observan las lesiones causadas por la explosión. Estas lesiones pueden incluir quemaduras, heridas por fragmentos de esquirla, contusiones y daños pulmonares. Estudio de la onda expansiva. Los expertos en balística forenses y explosivos evalúan la magnitud de la onda expansiva y su dirección para determinar cómo afectó a cada víctima. Determinar la causa de la explosión. Los investigadores buscan evidencia en la escena del crimen para determinar si la explosión fue el resultado de un accidente industrial, un acto deliberado de sabotaje o un ataque terrorista. Esto incluye el análisis de posibles sustancias explosivas y la reconstrucción de secuencias de eventos. Al referirnos a las quemaduras, estos identifican la extensión y profundidad de las quemaduras. Los médicos forenses examinan las quemaduras en las víctimas para determinar la extensión, porcentaje del cuerpo afectado y profundidad, o sea, el grado de lesión en los tejidos de las quemaduras. Esto se hace utilizando estándares médicos establecidos. Determinan el origen de las quemaduras. Se busca identificar si las quemaduras son de origen térmico, causadas por el calor, químico, sustancias químicas corrosivas o eléctricos en cuanto a la explosión o corrientes eléctricas. Evaluar el riesgo de infección y complicaciones. Los médicos forenses también evalúan el riesgo de infección y complicaciones asociadas a las quemaduras, ya que estas pueden ser mortales si no se tratan adecuadamente. En cuanto a los accidentes eléctricos, al identificar las lesiones eléctricas se examinan las lesiones de la piel y se evalúan los daños en los tejidos musculares y nerviosos que pueden haber sido causados por la exposición de una corriente eléctrica. Se determina la causa y la circunstancia. Los investigadores determinan cómo ocurrió el accidente eléctrico, si fue resultado de un fallo en el equipo eléctrico, negligencia en el mantenimiento o algún otro factor. También pueden entrevistar a testigos para recopilar información sobre las circunstancias del incidente. En este escenario, los expertos en balística forense, médicos forenses y especialistas en explosivos trabajan juntos para identificar la causa de los daños biológicos y las muertes relacionadas con las explosiones. Las quemaduras y los accidentes eléctricos, sus hallazgos son esenciales para la investigación y pueden determinar si se deben tomar medidas legales o reguladoras adicionales. En Venezuela, la regulación de las investigaciones forenses relacionadas con causas de daños biológicos o muertes por quemaduras. Accidentes eléctricos o explosiones se rigen principalmente por la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forense. La Ley Orgánica del Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forense, en su artículo número 1, establece la ley de la creación del Servicio Nacional y su objetivo principal, que es prestar servicios de medicina y ciencia forense en el ámbito de la investigación criminal, el sistema de justicia y la seguridad ciudadana. El artículo número 4 establece las responsabilidades del Servicio Nacional y la Medicina de Ciencia Forense en la realización de investigaciones de naturaleza médico-forense, que incluyen la determinación de las causas, la identificación de las lesiones y el análisis y evidencias biológicas en casos criminales. Causas de muerte y proceso de evolución del cadáver mediante la anatología forense. Se ocupa de la muerte y el proceso de descomposición del cadáver. Algunos aspectos que se analizan incluyen establecer la causa de la muerte, determinar si la muerte fue natural, homicida, suicida o accidental. Esto puede incluir la revisión de lesiones, toxología y otras pruebas. Intervalo post-mortem. Establece el tiempo transcurrido desde la muerte basándose en la descomposición del cadáver y la temperatura ambiente y otros factores. Identificación de restos humanos. Cuando los restos están incompletos o en avanzado estado de descomposición,
Se emplean técnicas forenses para identificar a la persona fallecida. También determina la identidad de la víctima, donde utilizan pruebas de ADN y otros métodos para confirmar la identidad del cadáver. Evalúan las causas de la muerte, analizan si la causa de la muerte es el resultado de enfermedades, envenenamiento, traumatismo, asfixia u otras circunstancias. Como ejemplo, supongamos que la policía recibe un informe sobre el hallazgo de un cadáver en un área boscosa. El cuerpo está en un estado avanzado de descomposición, lo que complica la identificación y la determinación de las causas de la muerte. Los forenses expertos en tanatología forense se encargan de la investigación. Aquí se describen los pasos que seguirían. Paso número 1. Establecerían las causas de la muerte. Los forenses examinarían el cadáver en busca de las lesiones o evidencias que pueden identificar si la muerte fue el resultado de las causas naturales, homicidas, suicidas o accidentales. En este caso no se encuentran heridas evidentes en el cuerpo y se recogen muestras para pruebas toxológicas con el objetivo de determinar si hubo envenenamiento o no. Paso número 2. En cuanto al intervalo post-morte, estos expertos evalúan el estado de descomposición del cadáver y toman en consideración las temperaturas, ambiente y otros factores que pueden haber influido en el proceso de descomposición. Basándose en esta información, intentan estimar el tiempo que se ha transcurrido desde la muerte. El paso número 3, en cuanto a la identificación de restos humanos, estos restos están incompletos y en estado avanzado de descomposición. Se emplean técnicas forenses avanzadas como el análisis de ADN, se toman muestras de tejidos y huesos y se comparan con muestras de referencia como las de los familiares para confirmar la identidad del fallecido. El paso número 4 determinaría la identidad de la víctima tras obtener una coincidencia de ADN. Con una muestra de referencia se confirma la identidad de la víctima. Esto es fundamental para notificar a los familiares y avanzar en la investigación. El paso número 5. En cuanto a evaluar las causas de la muerte, los resultados de las pruebas toxológicas revelan que la víctima tenía una sustancia tóxica en su sistema, lo que sugeriría un posible envenenamiento como causa de la muerte. Los forenses evalúan cuidadosamente esta evidencia y llegan a la conclusión de que la muerte fue homicida. Como se mencionó, la regulación de la tanatología forense y la investigación de las muertes en Venezuela se rige principalmente por la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forense. En resumen, para concluir, la medicina legal desempeña un papel crucial en la resolución de delitos y proporcionando respuestas fundamentales a través del análisis de elementos médicos, biológicos. Si este contenido te resultó informativo y valioso, te animamos a que le des un me gusta al video y a que dejes un comentario reflexivo en YouTube. Tu apoyo y participación son esencialmente para difundir el conocimiento y promover la importancia de la medicina legal en la sociedad. Gracias por tu interés y tu compromiso con la justicia y la ciencia forense. Hasta la próxima.